Bienvenidos todos a un nuevo seminario que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Vamos a compartir la experiencia de cómo debe ser el aprendizaje de los niños y adolescentes. Este seminario tiene el propósito de que los padres, los líderes, los maestros puedan conocer cómo un niño puede aprender acerca de Jesús y tener una experiencia con Dios. Vivimos en una sociedad muy cambiante, vivimos en una iglesia que ha tenido grandes cambios, por la tecnología, por el estilo de vida, porque la fe de muchos se va a enfriar y muchas ideas han entrado a nuestra iglesia, a nuestros hogares, y vemos que las familias adventistas no son las mismas familias que las tuvimos en el pasado. Hay padres adventistas preocupados por la educación religiosa de los hijos. Hay padres adventistas no preocupados, despreocupados por la educación de sus propios hijos. Vemos la iglesia, algunos niños llegan a la escuela sabática, otros llegan a los clubes de aventureros y frecuentemente se observa, ¿no? Y se ve una realidad diferente. Algunas personas dicen que no está bien enseñar o adoctrinar a un niño pequeño, hay que dejarlos crecer, que cuando ellos crezcan van a tomar sus propias decisiones. No hay que, algunos dicen que no se debe obligar a los niños a ir a la iglesia, ni a escuchar el sermón, ni la clase bíblica, o aventureros o los conquistadores, eh, que no es necesario adoctrinar a los niños. No los lleves a los clubs. Si sirves fielmente a Dios, tu hijo te va a ver y te va a escuchar y va así a aprender la palabra de Dios. Algunas ideas como estas han llegado a nuestras iglesias. Como líderes hemos cometido errores. A veces hemos tomado la carga, la responsabilidad, más que carga, la responsabilidad de llevar a los niños a los pies de Jesús y hemos quitado la responsabilidad a los padres, cuando son la primera iglesia, la primera escuela de ese lugar. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no coge, derrama. Entonces tenemos que como líderes hemos tomado decisiones pensando más en la familia que en el niño. Hemos cambiado muchas veces las horas de los clubs, que eran día domingo, lo hemos pasado al sábado de tarde. Así el niño en un solo día tiene que aprender todo un currículo. Y a veces ese es un arma de doble filo. He observado que hay padres que dicen, miren, en 20 minutos me tengo que llevar a mi niño. Y los líderes de los clubes de aventureros y conquistadores tienen que hacer una clase en 20 minutos, una especialidad. Y eso es difícil. Sea, a veces hemos tomado decisiones que nos muestra que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque a veces las ideas que predominan no son las que Dios aprueba o no han sido inspiradas en su santa palabra. Pero en cambio hay algunas personas que dicen, mira, si tú no dices al niño, si tú no le enseñas nada sobre Dios, le vas a enseñar a tu hijo que Dios no es importante. Entonces Satanás va a intentar adoctrinar a tu propio hijo. Debes comenzar temprano. Estas personas dicen, debemos empezar temprano a enseñar la verdad o Satanás ganará por la oportunidad dada. Si no enseñas la verdad, Satanás le va a enseñar las mentiras. Satanás tiene personas, libros, materiales, tiene materiales visuales, tiene canciones, tiene muñecos, tiene juguetes, tiene videos, tiene películas, tiene actores, tiene actrices, tienen cantantes, tienen todo esto pueden alojar a los niños y adolescentes del rebaño de Dios. Hay dos ideas, una que predomina que no es necesario, otra predomina que sí es necesario, pero nosotros pensamos que lo correcto es que cuando los niños son pequeños tienen que aprender acerca de Dios. Satanás gasta millones de dólares, tiene millones de dólares, invierte billones de dólares en alejar a nuestros niños del aprendizaje y del conocimiento de Dios. Cuando leemos Deuteronomio 6, del 6 al 9, este versículo fue hecho para los padres, fue dado a los padres, fue escrito para los padres. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcale y continuamente a tus hijos, háblales de ellos cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Lo interesante que estas palabras fueron dichas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y ya entraba a la tierra de Canaán, porque Dios sabía que la influencia de los pueblos cananeos iba a ser una influencia negativa para los hijos que estaban creciendo, porque el pueblo de Israel estaba dedicándose a la conquista e iban a descuidar sus hogares. Y aunque duraron 7, 8 años, esos años fueron los años perdidos que el pueblo de Dios tuvo. La Elena de White, nuestra profetisa y líder, dice, si no se instruye correctamente el niño en el hogar, Satanás lo va a educar por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. Y es importante que nosotros tenemos que aprender que los niños necesitan aprender desde que son pequeños y empezando en el hogar. Salmos 34:11 dice, vengan hijos míos y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. En el manuscrito 102, la profetisa del Señor dice, Padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Por tanto, ningún motivo debe descuidarse la educación del hogar. Los que han descuidado este descuidado están descuidando un deber religioso. Padre y madre son los encargados de la educación religiosa de los niños. Recuerden que una vez, 2 veces viajé a Israel y en las 2 oportunidades tuve la oportunidad de conversar con los padres judíos y les preguntaba cómo era la educación de sus hijos, la educación religiosa, cómo los preparaban para guardar el sábado, cómo era ellos se orientaban y ellos decían una cosa que por más de 150 años la iglesia ha enseñado. Padre y madre son los encargados de educar a los hijos. Desde el día domingo ellos están preparándose para celebrar el próximo sábado. Así que no tenemos una cosa nueva, una cosa ya enseñada. Y dice, padres, en Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón. Oye los testimonios, tomo 1, página 161. Cuando nosotros hablamos de una instrucción adventista, hablamos de un proceso educativo. Nosotros estamos en una iglesia adventista que busca el desarrollo integral de la persona, combinando la excelencia académica con la formación espiritual, moral y social, basada en principios cristianos y la cosmovisión bíblica. En otras palabras, nuestros niños tienen que crecer como Jesús, desarrollándose el aspecto físico, mental, espiritual, social, basados en el estudio de la Biblia. Su objetivo siempre es preparar a que nuestros niños tengan una vida feliz, útil, tanto en el mundo como en la eternidad, promoviendo así la amistad con Dios, el servicio a los demás y la preparación para el reino de Dios. O sea, nuestros niños no nos estamos preparando para concursos bíblicos o para el próximo campamento, o para que ganen trofeos y medallas. Nuestro trabajo no está para que nuestros niños sean una luz solamente en la iglesia. Nuestros niños son preparados para salir afuera porque hay un mundo de personas que necesitan conocer de Dios. ¿Cómo debe ser la instrucción de los niños? La instrucción tiene que ser boca a boca. Escuchar, hablar, escuchar. Dice en Génesis 18, dice 19, dice, ha elegido para que instruyan a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entre los grandes personajes de la Biblia, de aquellos padres que pudieron instruir a sus hijos boca a boca, que hubo una comunicación, se encuentra Timoteo. El apóstol Pablo dice que
Timoteo le recuerda que él había recibido una instrucción boca a boca de su madre y de su abuela. Por lo tanto, esto lo iba a ayudar a ser una persona que ha tenido una experiencia y una instrucción para ser un buen cristiano que imita a Cristo y se preocupa por la predicación de los demás. ¿Cómo debe ser la instrucción de los hijos? Con el ejemplo. A veces pensamos que solamente es contar historias. A veces pensamos que solamente es que los niños vayan a un campamento o a una caminata o una salida. Los niños aprenden, se instruyen a través del ejemplo. Los niños necesitan ver que sus padres, en primer lugar, y los maestros y los líderes vivan según los principios bíblicos. Cómo ellos van a ser honestos, trabajar duro, ser estudiantes de la Biblia, orar, enseñar la palabra, trabajar en la iglesia si no observan ese ejemplo que tienen que tener los padres. Ezequiel 16:44 dice: aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cuál es la madre, tal es la hija. Y en la Biblia encontramos la historia de Ruth y Noemí como un ejemplo de cómo Noemí tomó la responsabilidad a través de enseñar a sus nueras y a todo el pueblo de Moab a través de su ejemplo. Y es un ejemplo que cuando ella, en los momentos más difíciles, cuando tuvo que retornar a su pueblo, no retornó sola. Dios estaba con ella y estaba Ruth que la acompañó hasta el final. ¿Cómo deben, cómo se debe instruir a los niños? Boca a boca, a través del ejemplo, por imitación. Si tus hijos te imitan, mentirán. Si tus hijos te imitan, van a fumar, van a beber, van a usar joyas, van a jugar en la iglesia, se vestirán incorrectamente, descuidarán la oración y el estudio de la Biblia. En 2 de Timoteo 1:15 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu mamá Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que Pablo le decía a Timoteo que él tenía que imitar lo que él había visto, porque los niños imitan. Cuando tú estás en una clase con 20 niños, los 20 niños están viendo tus acciones, tus actitudes, tu forma de responder. Debes ser el primero en dar la ofrenda para que los niños observen las cualidades positivas. Y si te equivocas, porque no somos perfectos, siempre hay que saber reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Imitación, boca a boca, a través del ejemplo. ¿Cómo deben instruirse a los hijos? Sin preferencias. Cuando practicas el mal, es mejor esperar que tus hijos también lo van a practicar. Pero nosotros no podemos mostrar preferencias. Nosotros encontramos que en el capítulo de Génesis 27 y 37, que Isaac y Rebeca tuvieron favoritismos. Rebeca amaba a Jacob, Isaac llamaba a Esaú. Si una persona, si tú quieres que tus niños aprendan, no muestras preferencias. Todos los niños son iguales, todos los niños tienen un lugar en el cielo. Y a veces nosotros cometemos error cuando mostramos ciertas preferencias por los niños, porque sobresalen por sus talentos o porque sus padres son personas que son muy generosas o son tus amigos o son tus propios hijos. Si tú quieres que tus niños aprendan de Dios, siempre debes tener en cuenta que no tener preferencias y a la vez si tienes preferencias tienes discriminación sobre ellos. Y aunque cuando tú tienes preferencia sobre un niño, los otros 19 niños de tu clase están observando. Y en vez de fomentar la paz en un ambiente seguro, está fomentando todo lo contrario. Así que es cuando tengamos que enseñar, tengamos en cuenta de no mostrar preferencias. Así que si has cometido alguna vez preferencias, es pedir perdón y no cometer el error. Y en la Biblia encontramos el caso de Isaac y Rebeca. Ellos pudieron haber tenido el mejor matrimonio, tuvieron los hijos, pero ellos se dividieron porque causaron preferencias. ¿Cómo debe ser la instrucción de los niños? Sin preferencias, boca a boca, por el ejemplo, por imitación, por la práctica.
Debemos insistir en que practiquen regularmente lo correcto, inculcar en ellos el hábito de hacer el bien, de evitar el mal. ¿Insistes en que tu hijo practique lo que enseñan? En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero para los que, por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algunos niños pueden hasta necesitan aprender la práctica. La religión, ser adventista del séptimo día, ser un cristiano adventista significa ser práctico, no teórico. La, los niños aprenden muchas veces la historia del buen samaritano, dramatizan la historia del buen samaritano, cantan las canciones del buen samaritano, pero no son buenos samaritanos porque no lo hemos llevado a la práctica. Pues si la historia y la parábola del buen samaritano, que fue una historia real de algo que sucedió, solo queda en un conocimiento teórico, pero no práctico. Y la religión adventista es práctica. A veces nuestros niños no pueden aprender necesitan aprender las lecciones, aprenden las lecciones, pero no cómo pueden aplicarlo a su propia vida. Y esta es una de las cosas importantes que como líderes tenemos que enseñar, cómo ellos pueden ser un buen cristiano. Ellos necesitan practicar la teoría, lo que la Biblia dice, lo que el espíritu de profecía enseña, necesitan llevarlo a la práctica. Si no se lleva a la práctica, será teórico. Entonces, si muchas veces ellos pensarán en tomar sus propias decisiones, y pensarán que lo que están haciendo es correcto, pero nosotros, los padres, los líderes, tenemos que enseñar que tiene que ser práctico. La religión es práctica. En los frutos del espíritu tiene que ser automáticamente práctico. ¿Cómo debe ser la instrucción de los niños? Por repetición. Siempre te recordaré, tengo un recordatorio, una, tengo una memoria, tengo un recuerdo, la repetición debe ser constante, pues el propósito es que el mensaje quede en nuestro corazón. Deuteronomio 6 al 7 especifica, dice, y te mando hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y en la Biblia encontramos historias de personajes de la Biblia que lo hicieron por repetición. Empezamos con Moisés, que él repite, empezamos con Jacob, que a sus hijos reunidos les repite las promesas que Dios tenía para ellos. Moisés, Josué, Samuel reúnen al pueblo para que ellos repitan. Ellos les repiten la lectura de la ley de Dios para que ellos tomen la decisión de la obediencia. Los grandes personajes de la Biblia les recordaban, les repetían y el pueblo le... Y eso es importante. A veces nosotros pensamos que los sacerdotes del santuario y del templo eran solamente para el sacrificio, pero la Biblia nos enseña que ellos eran también los que tenían que enseñar, repetir las enseñanzas que Dios había establecido en los libros que estaban de la Biblia que estaban escritos en esa época. El Torah era repetido, no, era repetido para todo el pueblo, para que el pueblo tuviera conocimiento y pudiera diferenciar. Por lo tanto, no creas que cuando tú enseñas una lección sobre la oración una vez al año, ya es suficiente. Hay que repetir tantas veces porque los niños tienen un proceso de aprendizaje. El mensaje dado, el niño entra en su cerebro y el niño tiene que aceptarlo, evaluarlo, recepcionarlo y puede tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, se necesita la repetición. No podemos nosotros eh, eh, estar cantando una canción cada semana diferente. Por lo tanto, si no hay repetición, no hay memorización y no hay aprendizaje. Y la repetición es un punto importante. ¿Cómo debemos estudiar? Debemos instruir a los hijos a través del ejemplo, la imitación, sin preferencia, por repetición, por asociación de ideas. Y esto es interesante. Al escuchar las opiniones de otros niños y maestros, captan la idea central. Foméntese una conversación abierta con los niños y jóvenes
Tómese su tiempo y esté disponible desde pequeños. Hable con ellos cuando son pequeños y es más probable que hablen con usted cuando sean mayores. Y respondiendo Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y encontramos a Jesús hablando con Nicodemo, un hombre que tenía mucho conocimiento. Y él decía, pero ¿cómo nacer de nuevo? Esto es nuevo para mí. ¿Cómo yo siendo un hombre viejo voy a nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque son ideas nuevas, ¿no es cierto? Nosotros no estamos enseñando cosas que vayan en contra de nuestros principios, pero los niños necesitan escuchar las opiniones que tienen los diferentes niños ante una pregunta, lo que dicen los maestros, y entonces va a asociar esas ideas y quedarse con la mejor idea. En la Biblia encontramos el caso de Nicodemo, encontramos el caso de la mujer samaritana que ellos tuvieron una asociación de ideas. Jesús le comenzó a hablar del agua de vida, le dijo de que había tenido 5 maridos, la hizo pensar, en otras palabras, la asociación de ideas es importante. Cuando tú usas el método de asociación de ideas, escuchas los conceptos que tienen los niños, si están equivocados o si están eh, correctamente con lo que la Biblia enseña. Tenemos la generación alfa, esta generación alfa es la generación que tiene abierto mucho conocimiento por a través de los medios de comunicación. Está abierto, todos ellos conocen todos los temas por los diferentes medios de comunicación, pero no pueden asimilar o diferenciar lo correcto del incorrecto. Los padres no saben que cuando los niños están viendo series, dibujos animados, están tratando temas como la evolución, el estado de los muertos, la comunicación con espíritus. Están viendo la nueva era, están hablando sobre las diferentes formas de veneración, la comunicación con el diablo, las series que presentan, que se ven entretenidas, entre comillas. Me enamoré de un demonio. Al final de la serie, el niño aprende a amar a la niña, a la muchacha que se enamoró del demonio y al demonio también. ¿Por qué? Porque esas son las ideas. Entonces el niño asocia esas ideas. Por lo tanto, es importante que nosotros le enseñemos a los niños lo que es correcto, a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Porque esta asociación de ideas es la que Satanás utiliza a través de todos las series, las películas, los dibujos animados, los libros. El diablo está lográndose, dando ideas negativas a nuestros niños. Por eso es importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. ¿Cómo debemos instruir a los niños de hoy? Esta generación alfa que conoce la tecnología, que es un celular para ellos pueden encontrar las mejores respuestas, es cuando se despierta el interés en aprender. Clave es despertar el interés. ¿Quién es Dios? Y encontrar respuestas a su propia vida. En la Biblia encontramos historias de personas que despertaron el interés. En otras, la reina Esther le dijo al rey Asuero, tengo un banquete para ti, para Amán y vengan mañana. Y despertó el interés que quiere la reina, un banquete. El rey tenía muchos banquetes. Acuérdate que el rey Asuero tenía banquetes que duraban hasta 30 días, porque este banquete iba a ser diferente. Pero la reina estaba buscando el interés, porque el interés de descubrir que el pueblo de Dios iba a ser destruido, su pueblo. Así que cuando tú quieras estudiar a los niños, enfócate en despertar el interés en ellos, porque es importante esta lección. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Quién es Dios? ¿Cómo encuentro las respuestas a mis propias vidas? Así que es importante despertar siempre el interés. ¿Cómo debemos instruir a los niños de hoy? Esta generación alfa que, como te digo, es la generación que tiene una información tan amplia. La tecnología ha afectado ciertos factores y los niños necesitan aprender a través de cantos, poesías, salmos y poemas. Hoy día los niños de la generación alfa no memorizan,
porque los padres no aceptan, no se dan cuenta que el uso del tablet le afecta al niño el cerebro. El niño es más fácil y no necesita pensar para jugar con sus dedos y estar moviendo los juegos, izquierda, derecha, arriba, abajo. El tablet está quemando el cerebro y los estudios científicos lo están diciendo. Los niños solamente pueden tener 30 minutos en la semana para estar con un tablet. El resto de la semana no puede ser, ni diario. Tiene que ser 30 minutos a la semana. Los niños se aprenden a través de cantos, poesías, salmos y poemas. Hace mucho tiempo que ha muerto en nuestras iglesias las poesías, los poemas. Eso se pensaba que era un don para las personas, pero ahora es difícil que el niño aprenda Juan 3:16 porque el niño no memoriza, pero los niños aprenden, se instruyen a través de cantos, poesías, salmos y poemas. Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y en la Biblia encontramos a David. David no fue perfecto, fue valiente, pudo vencer un gigante, tuvo sus altos y bajos, pero a pesar de todo, él es uno de los que ha escrito tantos salmos de diferentes tópicos de su experiencia personal. Y él escribía esas canciones porque sabían que era una forma como él podía enseñar a su propia familia y a nosotros, ¿no es cierto? A través de cantos, poesías, salmos y poemas. Porque los cantos, poesías, salmos y poemas tienen un mensaje que los niños pueden captar. Interesante. ¿Cómo debemos instruir a los hijos, a los niños? Asistiendo a las reuniones y a las clases en la iglesia, en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores. Los niños deben ser entrenados desde el principio para que busquen el reino de Dios y sacrificarse por la causa de Cristo. ¿Con qué regularidad asistes con tu familia a las reuniones de la iglesia? Tenemos grupos pequeños, tenemos el sábado, dice en Salmos 84:4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y que encontramos en la Biblia la historia de Jesús que llegó al templo a los 12 años, su primera visita. Era impactante, él participó de la ceremonia mientras su papá y su mamá estaban conociendo otros lugares, porque Jerusalén es bello. Al tercer día se dieron cuenta que él estaba perdido, pero Jesús y sus padres estaba dando clase, estaba recibiendo la instrucción. Y eso es importante, porque pensamos, esta generación de niños adventistas solamente llegan a veces el sábado a la iglesia, no vienen domingos. Quien les habla creció en la iglesia adventista y nosotros teníamos actividades domingos, miércoles, viernes, sábado. Hoy día nuestros niños vienen solamente a la escuela sabática, algunos llegan al sermón, otros llegan al club. Hay un enfriamiento por parte de los padres, ¿verdad? Nosotros en nuestra época había semanas de oración, campañas evangelísticas que duraban 40 días. Había primera, segunda semana de oración, Semana Santa. Entonces esos eran ocasiones de aprendizaje, porque lo aprendíamos en la iglesia. Y eso es importante porque tenemos que entender que parte de la instrucción de los hijos es asistiendo a las reuniones en la iglesia, en la escuela sabática, aventureros y conquistadores. Vean qué interesante es aprender, ¿verdad? Jesús fue un ejemplo de ello. ¿Cómo debemos instruir a los hijos? ¿Cómo ellos van a aprender? Por medio de los éxitos y los fracasos de sus experiencias personales. Como cristianos vamos a tener altos y bajos, vamos a hacer vencer tentaciones, vamos a perderlas. Podemos perder un momento de tranquilidad y explotar, y eso son formas como nosotros aprendemos por medio de éxitos y fracasos. En la Biblia encontramos el hijo pródigo
que Jesús, mucha gente vive comiendo, dijo los cerdos, todo por no volver a casa. Vuelve a casa de papá, Dios. El hijo pródigo volvió a la casa de su padre. El hijo pródigo aprendió de sus fracasos a retornar a la casa de Dios. Así que la Biblia tiene ejemplo de que nosotros, nuestros niños pueden aprender a través de los éxitos y a través de los fracasos. Los grandes personajes de la Biblia no todos tuvieron una vida perfecta. A veces nosotros ponemos los estándares de ser cristiano muy altos. Estábamos en un grupo pequeño y hablábamos de los bienaventurados, los pacificadores bienaventurados, los que lloran recibirán consolación bienaventurados, y esto lo ponemos tan alto que para ellos, los niños de hoy, es muy difícil llegar. ¿Por qué? Porque la religión, la educación cristiana es una práctico y a través de las experiencias que el niño va teniendo va a poder tener éxitos y fracasos. No todos los personajes de la Biblia fueron como Daniel. Hubieron personajes como David, como Salomón, como el hijo pródigo, Abraham, Jacob, Isaac, nadie fue perfecto. El único perfecto fue Cristo, ¿verdad? Y no todos han pasado por experiencias como José, pero aún José aprendió de los éxitos y fracasos en su experiencia personal. Y esto es importante. Cuando un hijo le vaya mal por sus decisiones, la consecuencia, o sea, una palabra clave que a veces los padres no piensan y es que siempre en todo lo que hacemos siempre va a haber una consecuencia, porque Dios mismo lo enseñó desde el principio, como parte del aprendizaje para Adán y Eva. Le dijo, el día que comas del fruto vas a morir. Eso no era una amenaza, era una consecuencia. Y nosotros tenemos que enseñar a los niños y adolescentes que lo que tú hagas va a causar una consecuencia. Si tú usas drogas, va a haber una consecuencia. Te va a afectar tu sistema, tu cuerpo. Te vas a arrepentir, Dios te va a perdonar, pero vas a tener una consecuencia física. Y eso es importante cuando hablamos de los asuntos espirituales también. A los niños hay que hablarles acerca de los éxitos y fracasos que ellos como personas van a tener. Porque muchas veces perdemos a los niños, ellos no pueden lograr los estándares que tenemos en la iglesia y entonces, ¿qué hacen? Ellos se alejan porque dicen, no, estoy en una iglesia que no puedo. Y acuérdate que estamos en una iglesia muy difícil. Todo es no. No, no puerco, no baile, no joyas, no escuches música, no vayas al cine. No, 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 no. Entonces es muy frecuente que nuestros niños se encuentren siempre en una tentación, pero los hijos pueden aprender a través de los éxitos y fracasos de las experiencias personales. Y ejemplo tenemos al hijo pródigo. ¿Cómo debemos instruir a los niños? Leyendo, interpretando, comparando y recibiendo explicaciones. A veces pensamos que solamente son historias o solamente son especialidades en el club o solamente son craft o es un paseo o es un campamento. Los niños aprenden cuando leen, que es un problema porque nuestros niños de esta generación alfa son niños que no leen y no leen no solamente la Biblia, no leen materiales, libros, revistas de nuestra denominación adventista. Los padres están enfocados en que los niños aprenden las lecciones de los libros de la escuela. Eso es necesario, es importante para la educación que los niños van a tener en el proceso educativo. Pero no saben los padres que esos libros tienen historias, tienen mensajes inapropiados para ellos. Y si el niño no lee la parte de la Biblia y libros relacionados o escritos por autores adventistas, los niños no van a poder diferenciar la evolución de la creación o el estado de los muertos, ¿verdad? No van a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, los niños necesitan parte de su instrucción en leer, interpretar qué significado, el significado en sí. Los niños repiten el Salmo 23, pero no saben qué significa. Y a veces los maestros hemos pasado vergüenza
cuando el niño repite los 13 versículos de memoria y cuando le pregunta qué significa este versículo, el niño dice, yo no sé. Comparando la comparación entre un personaje de la Biblia y otro personaje, cuál era lo correcto, recibiendo explicaciones. El niño necesita recibir instrucciones por personas preparadas. En la Biblia encontramos a los bereanos en Hechos 17:11, cuando Pablo iba y les predicaba la verdad, ellos decían, ok, Pablo es un apóstol de Jesús, sabemos que él mató cristianos, pero no era suficiente bueno lo que Pablo decía para ellos. Ellos tenían que ir y confirmar a la Biblia. Y eso es un ejemplo para hoy. Hoy día aparecen muchos iluminados, adventistas iluminados, que dicen los diezmos, que la iglesia no predica los mensajes de los tres ángeles, que la iglesia hace esto, lo otro. Iluminados aparecen y la gente les sigue. Pero tenemos que ser como los bereanos. Ok, vamos a ver lo que si tú dices, lo que está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. En la Biblia encontramos la historia de Felipe y el eunuco. Eunuco estaba vino por era del país de la reina de Saba, vino y estaba leyendo Isaías y no comprendía, a pesar que él estaba leyendo. Por eso es importante leer y recibir explicaciones. Así que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, tú lee, entiende lo que lees. Él dijo, mira, yo no entiendo, no entiendo. Y era lógico. La situación del eunuco de la reina de Saba es una situación que hoy día tenemos. Si el niño no lee, no va a saber, y si lee, no entiende. Por lo tanto, es importante en la instrucción la interpretación, la comparación, la explicación cuando el niño lee. Importantísimo. Todo tiene que ser con esa secuencia. ¿Cómo deben instruirse a los niños hoy? A través de las ayudas visuales. Mm. No sé, hoy día, si tú me preguntas, hace más de 40 años, cuando yo empecé, 40 y tantos años, 43 años, yo empecé a enseñar niños, llegué a mi primer entrenamiento y habían tantas ilustraciones, había que hacer figuras de Jesús, de iglesia, los temas, las historias, y yo decía, wow, tenía que ser tanto material. Me enseñaron a pintar, a dibujar, a trazar. Hoy día, 40 años más tarde, las cosas son más fáciles para los maestros y líderes, para los padres. Tú vas al internet, figura de José, figura del templo, figura de Jesús, Jesús en la crucifixión, la pesca milagrosa, y te aparece millones. Y es importante porque nosotros necesitamos las ayudas visuales. Dios es un Dios que usa las ayudas visuales. Y si tú quieres ser como Dios, pues usa ayudas visuales en tu enseñanza. En Daniel 4 encontramos que Dios a Nabucodonosor fue una de las personas que más ayudas visuales Dios usó con él. Le enseñó la imagen, en el horno apareció Jesús y aprendió de un árbol. Creo que este es uno de los personajes que más ayudas visuales. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando también estaban ellos enseñando al pueblo de Dios, utilizaron muchas ayudas visuales. Cántaros, se habla de yuntas de buey, de sal, de estatuas. En el Nuevo Testamento, Jesús, sus ilustraciones. Por lo tanto, si tú quieres que los niños aprendan, tienes que usar ayudas visuales. Si no, sin las ayudas visuales, los niños de hoy no entienden. Cuando escuchan la palabra arado, ¿qué será arado? Ni idea. Pero si tú llevas la figura de un arado, van a saber a qué historia se refiere. Cuando hablas del arca del pacto, el candelabro de oro, la mesa de oro, cuando hablas del altar del incienso, la fuente de agua,
Eso no está en el vocabulario y en la imaginación del niño. El niño necesita ayudas visuales. Satanás utiliza ayudas visuales, películas, videos, juegos, juguetes. Y nosotros no queremos, no usamos ayudas visuales. Ahora las podemos printear, las podemos mostrar, las podemos comprar, ¿verdad? Esta tarde me trajeron 15 personajes de la Biblia, yo los estuve recortando, hice un pape para que los niños pudieran aprender. Pero necesitamos, si tú quieres que tus niños aprendan, utiliza las ayudas visuales. Satanás usa las ayudas visuales y está alejando a los niños y adolescentes de una relación con Dios, de aprender de Dios, porque sin ayudas visuales nadie aprende. Así que utilicemos ayudas visuales. ¿Cómo debemos instruir a los hijos hoy? Por los sucesos diarios y del pasado, las noticias, los acontecimientos, los terremotos, las desgracias, las situaciones económicas, lo que ocurrió hoy y en el pasado son una fuente de educación y de instrucción a los hijos. Éxodo 13:14 dice, cuando el día de mañana te pregunten tu hijo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con la mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto es admirable. Los judíos del día de hoy, ellos celebran el Purim, celebran la Pascua judía, porque ellos han ido, ¿qué cosa? Por los sucesos que pasan a diario y los sucesos del pasado. ¿Verdad? Por eso que cuando uno visita Israel o visita a los países, Jordania puede descubrir los monumentos, las ciudades que estuvieron en el tiempo de Jesús. Y esta es una oportunidad valiosa para los padres. No solamente las cosas del pasado, las cosas que están pasando en cada evento, los terremotos, los huracanes, en países como que nunca ha habido una tormenta de arena, como en Perú, que ha pasado esta semana, son cosas que nosotros tenemos que instruir a los hijos con los sucesos diarios y con los sucesos del pasado, porque tienen una forma de enseñanza. Esta semana en Israel se encontró una pequeña tablilla que estaba diciendo que se decía el nombre de Dios como se escribía hace más de 2000 años atrás. Y eso muestra que podemos instruir a los hijos con los sucesos diarios y con los sucesos del pasado. ¿Cómo debemos instruir a los hijos? Cuando tenemos estudios regulares y organizados en el culto familiar, en la recepción del sábado y la despedida del sábado. Todo niño necesita un estudio bíblico diario en casa. Debemos meditar en la palabra de Dios día y noche y si tienen hambre y sed de la palabra de Dios, eso es el motivo a través de estudios regulares y organizados en la casa y en la iglesia. En Salmos 1:2 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegran la estudian día y noche. Es importante que como líder, como padre, tú tengas estudios, las doctrinas, el folleto de la escuela sabática, que sean estudios regulares y organizados. De acuerdo a la edad del niño se pueden recibir. En la Biblia encontramos que eh, los grandes niños de la Biblia tuvieron esa instrucción, como Timoteo, Samuel, Moisés, tuvieron estudios regulares y organizados en su casa con sus padres. Y esto es importante, hay que enseñar a tener un currículum que nuestros niños puedan ir estudiando. Porque una de las cosas que nuestros niños no conocen son profecías, son las doctrinas, los niños no conocen, porque no hay estudios organizados preparados por los padres. Los niños no saben de mayordomía, no saben cómo dar un estudio bíblico, porque no han recibido un estudio organizado. ¿Cómo debemos instruir a los hijos? Hemos dado muchas pautas, pero esta es una enseñándoles informalmente según se presentan las cosas. Hemos leído Deuteronomio de 6 al 9 y dice que tenemos que estar atentos a propiciar la enseñanza en los niños en una forma espontánea.
una conversación abierta con los niños, tómese un tiempo y disponible desde que son los niños pequeños, hable cuando son pequeños. Es más probable que si tú hablas cuando tus niños son pequeños, también lo vas a hacer contigo cuando sean grandes. Haga las cosas siempre en familia, como grupo pequeño, como en escuela sabática, en aventureros. Y cada padre y líder individualmente enseña a su hijo, pero use las ocasiones informales para estar juntos siempre. En la Biblia encontramos al pueblo al pueblo de Israel cuando iba a venir la Pascua, la muerte de los primogénitos. Los niños, y que Dios mismo mandó que los niños pintaran la tintera de su puerta con sangre, porque era una ocasión que se presentaba. O sea, cuando hay ocasiones, la familia cuando tiene un problema, cuando el papá perdió el trabajo, no hay comida, eh, tenemos problemas, diferentes problemas, la familia debe reunirse para buscar una solución pidiendo la ayuda de Dios. Y el niño al ver la respuesta va a poder el niño aprender y comprender que Dios es un Dios real. Cuando veas un borracho en la calle, ahí tirado, ebrio, no le digas, ven que no, ven que tiene, no ten, que te da miedo, que el borracho te va a agarrar. No, ese borracho tirado tiene un mensaje para el niño. Cuando vean una adolescente embarazada, ¿no es cierto? En vez de hablar mal de la muchacha, que sea una lección para los niños y las niñas. ¿No? Recuerdo cuando era niño, tendría 8 o 9 años. Nos llevaron a una casa de locos para dejar donaciones para las personas que estaban ahí. Llevábamos ropa, medicinas, zapatos, carteras. Y una de las enfermeras que estaba allí, porque nos vio jóvenes y algunos niños, yo estaba entre los niños, y entonces nos dice, vengan, los jóvenes vengan. Y yo le seguí, porque supuestamente eran otros tiempos. No se firmaba para entrar a un lugar de salud mental, pero estaba eso lleno de personas que estaban locas, unas gritaban, unas sentadas, eh, y nos llevó a una sala y abrió la puerta y es como si lo viera hoy día, vimos niños deformados. Unos tenían unos niños que no tenían manos, unos niños con una cabeza grande, un cuerpo chico, fue algo de bastante impacto, que hasta el día de hoy lo digo. Era algo informal. Ella nos dijo que esos niños eran hijos de personas que eran drogadictas. Y decía la enfermera, no fumen droga, no prueben ningún tipo de droga, cigarro, licor. Y esa información es informal, porque así se presentaron las cosas, fue una gran enseñanza. Quien les habla nunca he usado droga, nunca he probado la marihuana, ni ningún tipo de droga. Porque esa información que fue informal fue la que me ayudó a ver una realidad y algo que hoy día puedo dar un testimonio. Nunca me imaginé ver el resultado de seres humanos que que habían nacido por el uso de drogas. Y es algo impactante, como los niños nacen sin dedos, sin cabeza, ciegos, y era una sala. O sea, que había, no recuerdo, sería decir, había 20 camas, sería mentirle, ¿no? Pero lo que se vio allí era una experiencia que a veces los padres deben enseñar informalmente cuando se presentan las cosas. Y eso es ocasión, y eso es importante, ¿verdad? Y eso es importante enseñarlo. ¿Cómo debemos instruir a los hijos? Si era en forma informal, en forma formal, según las circunstancias. Promueve una conversación abierta con los niños y jóvenes. Tengan conversaciones religiosas en presencia del niño. Hable sobre las circunstancias de la vida que ofrecen buenas lecciones.
Hable sobre principios bíblicos que enfrentan el niño y los jóvenes al tomar decisiones espirituales o sobre cuando su conducta es espiritualmente inaceptable. Y esto es importante. Si bien es cierto, la parte informal es cuando las cosas pasan, hay formas que tú tienes que, según las circunstancias, ir hablando con tus hijos, especialmente cuando los niños están en la adolescencia. Tenemos que enseñar a los niños de nuestras iglesias, a los adolescentes de nuestra iglesia, niños y niñas que no pueden tener parejas que no son de la iglesia. A veces nosotros vemos a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes y niñas, jovencitas y jovencitos que están trayendo a la iglesia novias que no son de la iglesia, porque son los padres los que tienen que enseñar según las circunstancias, hablando acerca de una vida religiosa, hablando de los principios bíblicos. Si no se enseña desde pequeño a no tener relaciones sentimentales con personas que no son de nuestra iglesia. Y esto es un problema que los padres no ven. En la experiencia que he tenido, tuve que decir a una niña de 15 años, tú tienes un novio que no es adventista, tú estás todavía en la clase de los juveniles. Y el papá y la mamá vinieron y muy molestos y me dijeron que lo que había hecho estaba erróneo, que yo no sabía si el niño, el niño iba a ser, eh, iba a tener una influencia espiritual y, y iba a aceptar a Jesús. Y yo le digo, lo que sé es lo que la Biblia dice y esto es, ¿no es cierto? Y eso es un pecado, que tu niña, acuérdate de las experiencias de la Biblia, Dalila y Sansón, son experiencias que te enseñan que no se puede. No, pero está la historia de Ruth y sí, pero son experiencias que tú tienes que saber, es un juego, que no es un juego. Y eso es un problema. Los niños de nuestra iglesia, los adolescentes, no deben traer personas que sean sus novios, sus enamorados, como lo quieran llamar, que son de otra denominación, porque eso provoca que los otros niños que los padres están cuidando les produzca un problema. Finalizando esta parte, unos 4 años más tarde, la niña salió embarazada, escribió una carta al pastor diciendo que la borraran de la iglesia y se fueron para California. Se escapó con el novio para California. Creo que hoy día tiene uno o dos niños, pero de que están en la iglesia, no están en la iglesia. Y como te digo, esto es importante. Los padres y líderes tienen que hablar muchas veces sobre cosas que son conducta espiritual, ¿no es cierto? El maquillaje, los pantalones, los chores, ¿no? Especialmente hace unas semanas conversábamos con una mamá y una líder que los niños venían con unos chores apretadísimos para el Club de los Conquistadores y Aventureros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos instruyendo formalmente según las circunstancias. Entonces le hicimos ver que esos chores no estaban diseñados para el club o para usarlos en la iglesia, que era para otro tipo de actividades. Por supuesto que siempre es con simpatía, con empatía, con amor, ¿no es cierto? Mostrar la verdad hasta que se asimile la información. En la Biblia encontramos personajes que fueron instruidos por sus padres. Tenemos a David que instruyó a Salomón y le dijo a Salomón muchas cosas que él tenía que hacer con sabiduría y con obediencia. Salomón hizo lo correcto, construyó el templo, como su padre construyó su palacio, pero tristemente David no había sido un buen ejemplo y él se casó con todas las mujeres de todas las nacionalidades alrededor y eso le provocó que él se arruinara espiritualmente. Es por eso que nosotros tenemos que hablar con los hijos en una forma formal sobre los principios bíblicos. Yo sé que esto genera polémica, pero es necesario que los padres sepan, ¿no? El error de no enseñar a sus hijos los principios bíblicos, basados en la Biblia según la iglesia adventista. Y uno de los problemas que hay es muchas veces la moda, el enamoramiento, y los padres no ven las consecuencias, ¿no?
Tristemente, estos padres cada vez que me ven se esconden, porque yo les dije, tengan cuidado, porque no siempre el muchacho va a llegar a la iglesia, la va a sacar a tu nombre. Y experiencias, y es importante también los testimonios. Recuerdo mucho una hermana salió a dar su testimonio a los jovencitos. Ella se casó con un hombre que no era dentista. Y me gustó su testimonio porque ella expresó que ella no siguió los principios bíblicos. Que el esposo venía con una carne de puerco y le decía, cocínamela. Tú no comes, tú está bien, tú no la comas porque tú eres adventista. Pero a mí cocíname este cangrejo. Me traía unos langostinos, cangrejos y unos pescados y le cocíname, está bien, no es para ti, pero cocíname. Y ella no podía por los principios bíblicos y a veces esas son enseñanzas que los niños necesitan formalmente. O sea, no todo tiene que ser fácil, el niño tiene que ver un sacrificio. Ella decía que a ella le costaba, ella daba su testimonio y le decía a las muchachas y a los jóvenes, no se casen con alguien que no es de la iglesia. A veces mi esposo me dice, viene borracho y tengo que dormir con un borracho al lado. Me dice, le sirve una copa, toma un poquito de vino. El Señor Jesús tomaba vino. Y esto, hermanos, es importante porque la instrucción tiene que ser también formal. Son los principios bíblicos. Entonces, para que nuestros niños no se metan en problemas, no se alejen de la iglesia, tenemos que enseñar los principios bíblicos. Y es así, ¿no? Hay solamente una en un millón, el novio se bautiza. Una en un millón. Y eso estadísticamente se puede comprobar. ¿Cómo educamos a los niños? Haciendo un resumen de todo lo que hemos aprendido en esta noche. Como sea, la instrucción es una cosa fácil, requiere práctica, requiere mucha oración, mucha dedicación, mucha lectura. Pero nosotros vamos a ver que nosotros aprendemos, los niños pueden aprender a través de una conversación boca a boca, a través del ejemplo, cuando imita, sin preferencias, por la práctica, porque tiene que ser algo práctico, por la repetición, repetir tantas veces sea posible, por la asociación de ideas, cuando se despierta el interés, a través de cantos, poesías, salmos, poemas, a cuando asisten a las reuniones en la iglesia, a la escuela sabática, a las semanas de oración, a los clubes de aventureros y conquistadores, por medio de los éxitos y fracasos de sus experiencias personales, leyendo, interpretando, comparando y recibiendo explicaciones a través de las ayudas visuales, por los sucesos diarios y del pasado, cuando se tiene estudios regulares y organizados para ellos en el hogar y en la iglesia, cuando se les enseña informalmente cómo se presentan en las ocasiones, como cuando encuentran un borracho, hay que saberle enseñar a los niños qué mensaje hay. Cuando se le enseña en forma formal, según las circunstancias, según la edad, ¿verdad? Enseñándole acerca de los principios bíblicos, que se parecen mucho a la anterior. Y pregúntate en tu corazón en ese día, ¿estamos educando a nuestros niños de tal manera que estén listos para responder ante el juicio que se está celebrando en el cielo? O que serán llamados. No sabemos cómo tenemos que pedir perdón por los pecados, pero hay un juicio donde se está viendo realmente nuestra situación. ¿Están listos? Estamos educando a nuestros niños de tal manera que estén listos para los acontecimientos finales antes de la venida de Jesús. Va a haber una gran prueba, nuestros niños serán fuertes. Estamos educando a nuestros niños de tal manera que estén listos cada día para enfrentar las tentaciones y defender así la verdad dentista. Estas preguntas te las dejo en tu corazón. Enseñar es un proceso. Nuestros niños son diferentes unos de otros. Esta generación alfa es una generación diferente de la que nosotros fuimos. Esta generación alfa está enfocada en la tecnología y en los avances, pero eso no puede ser un impedimento para conocer de Dios, ser felices, servir a los demás y
servir a la comunidad y también desarrollar sus habilidades. Esta generación de niños, Satanás ha logrado, no solamente en nuestra iglesia, sino en las iglesias protestantes, que ellos dejen las iglesias, que haya una gran deserción. De 10 niños que crecen en la iglesia, en algunos se van los 10. ¿Qué pasó? Y esos 10 que se van, muchas veces hacen las cosas que nosotros supuestamente le enseñamos que no lo hicieran. Van a fiestas, se casan con personas no adventistas, se ponen tatuajes, usan maquillaje, trabajan en sábado, no vienen a la iglesia más, fuman, toman. No todos se drogan, pero se les ve en el mundo como si no hubieran aprendido nada. Porque porque la enseñanza es un proceso y hay miles y cientos de maneras como nosotros enseñar a Jesús. Que esta sea una enseñanza para nosotros, que usemos los mejores métodos y recuerden un pensamiento que a mí siempre me ha fascinado y con esto termino y dice así: si no se instruye a los niños en el hogar, Satanás lo va a educar por instrumentos elegidos por él. Cuán importante, pues, es la escuela del hogar, cuán importante es la iglesia, la escuela sabática, el club de aventureros, el club de conquistadores. Si no lo haces tú, tu trabajo, Satanás se va a encargarlo y él tiene su gente. Él tiene presupuesto, él tiene las ayudas visuales, tiene juegos, tiene libros, tiene series, tiene películas. Y mucho de esas series y películas que los niños observan y los jóvenes también observan, son libros, ¿no? Son libros. Y Elena de White dice que ella vio en su época que algunos de los libros habían sido escritos por el mismo diablo. Imagínate cuántos libros ha escrito el diablo en más de 150 años. Que hoy día libros que tienen casi 80, 70, 100 años, 200 años, 1000 años, se están haciendo películas. Y nuestros niños están interesados en ese tema. Que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones. La instrucción de los niños es importante y recuerda esto, que Jesús viene pronto. Cuando Jesús venga pronto, entonces Él entrarás con tu familia, que ningún hijo se quede en el camino. Acuérdate la historia de Noé. En la Biblia encontramos que Noé predicó 120 años, no salvó a ningún vecino, pero salvó a su familia. Y no era perfecto, pero él se enfocó en que el mensaje de Dios cayera en su familia. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.